Muchas veces tenemos amigos o familiares privados de la libertad bajo sentencia condenatoria y estas personas pueden tener beneficios de los cuales por desconocimiento nunca se reclaman, nunca se exigen, nunca se solicitan. Hoy en este video vamos a hablar sobre los subrogados, un subrogado que es la libertad condicional. Y un subrogado no es otra cosa que ese mecanismo sustitutivo de la pena de prisión, los cuales pues hay varios, pero en esta oportunidad vamos a hablar de la libertad condicional. El más conocido es la prisión domiciliaria, pero a diferencia de la prisión domiciliaria que permite a la persona irse a su casa a pagar la pena en su domicilio, la libertad condicional le permite a la persona beneficiada salir de prisión sin pagar la totalidad de la pena, como bien lo vamos a ver. Y eso lo podemos ver en el artículo 64 del Código Penal, que establece los requisitos para solicitar ese beneficio. El artículo 65 ya nos habla de esas obligaciones que debe tener la persona que se le da el beneficio, esos compromisos que debe cumplir. Y ya el artículo 66 del mismo Código Penal nos establece esas consecuencias de si la persona condenada, la persona beneficiada de este subrogado, no cumple, pues ahí están las consecuencias de lo que ocurre. Entonces, vamos a conversar un poco de todos esos temas para que si tú tienes o conoces una persona que está privada de la libertad e identificas que cumple los requisitos para solicitar la libertad condicional, pues se lo hagas saber para que pues esa persona junto con sus familiares o tú ayudándole puedan ejercer acciones pues para solicitar esos beneficios que, cabe decirlo, puede cobijar a todo al que lo pueda solicitar, al que cumpla esos requisitos señalados en la ley. Entonces, pues sin más preámbulos, sabiendo que el subrogado y la libertad condicional es esa medida que nos permite salir antes de prisión sin cumplir la totalidad de la pena, nos establecemos en el artículo 64 del Código Penal que nos habla de esos requisitos que debemos tener. El artículo 64 nos dice que previa valoración de la conducta penal por parte del juez, se puede entregar o se puede dar esta medida siempre y cuando la persona condenada cumpla los siguientes requisitos. El primero es que la persona tiene que haber cumplido las 3/5 partes de la pena. Y vas a decir, Jason, pero ¿cómo así las 3/5 partes de la pena? Y las 3/5 partes de la pena no es otra cosa que ese 60%. O sea, la persona debe haber cumplido el 60% de la pena en prisión para pedir ese subrogado, como mínimo. Antes no. El código es claro. Sumado a eso, la persona durante toda esa ejecución de la pena dentro de una prisión, dentro de la cárcel, dentro de la ejecución de la pena, tiene que haber manifestado buena conducta. Tiene que haber demostrado una buena conducta. O se le puede dar, o la ley castiga a esas personas que se han portado mal y pues como requisito es necesario que la persona acredite buena conducta durante la ejecución de la pena. El tercero y último es el arraigo social y familiar que debe tener esa persona, que debe demostrar. Sumado a eso, para que se tenga mayor énfasis o mayor cuenta este subrogado, la persona tiene que reparar a la víctima. Cabe manifestar que la reparación se puede hacer, si no se hace pues una entrega material, dineraria, se puede hacer bajo una negociación, un pacto de pago, un acuerdo de pago o bajo una garantía ya sea bancaria, personal, real, algo que acredite que pues vas a reparar o va a reparar la persona pues a la víctima. Eso es importante. Cabe destacar que si la persona es insolvente, pues no será necesario, pero también se tendrá que demostrar que la persona es insolvente, ¿cierto? Entonces, ya satisfecho el artículo 64, nos vamos a las obligaciones o los compromisos que debe tener esa persona que se le da esta medida, este subrogado, este beneficio, la libertad condicional.
Lo primero que nos dice la ley o el artículo es que la persona pues tiene que manifestar cuando se le da ese beneficio cualquier cambio de la residencia, ¿sí? O sea, no se puede ir de cambiar de casa sin manifestarle a las autoridades competentes que va a realizar ese cambio. Luego nos establece que pues es importante la reparación, nos vuelve y nos reafirma que es importante esa reparación, salvo de que pues se demuestre la insolvencia. Luego nos dice que obviamente durante la consecución de ese subrogado, pero lo ideal o lo obligatorio es que se maneje una buena conducta. Ojo, si no se maneja una buena conducta, si la persona vuelve a incurrir en un delito o vuelve a incurrir en algo que vulnere esa buena conducta, pues está incumpliendo y ya veremos cuál es la repercusión de ello. Luego, también establece de que la persona tiene que estar atenta y comparecer cuando la entidad competente que lo vigila, la entidad competente que lo necesita, lo solicite. Tiene que estar atenta y tiene que presentarse personalmente. Y pues, luego pues, o por último, si mal no se me escapa ninguna, pues la persona no puede salir del país. Todas estas obligaciones se tienen que garantizar bajo caución, que es pues a través de una garantía económica que pues se tiene que establecer o se tiene que pues garantizar que se va a cumplir con todos esos compromisos. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué pasa si yo no cumplo ese compromiso? Pasa muy frecuentemente que a la persona se le da un subrogado, una libertad condicional. La persona, por ejemplo, se porta mal o incurre en otro delito, en otra contravención, en otro problema. Pues bien, si ocurre eso, nos trasladamos al artículo 66 del Código Penal, que establece que cuando estas cosas ocurren, el juez podrá revocar esa medida y de inmediato se tendrá que cumplir la sentencia normalmente. Es decir, que la persona vuelve a prisión intramural a cumplir su condena normalmente. Entonces, mire las consecuencias de incumplir este beneficio. Muchas personas se relajan cuando ya tienen el beneficio, creen que pueden hacer cualquier cosa y incurren y se meten en problemas y pues luego andan quejándose porque les revocan las medidas. Entonces, la idea es que se tengan claros estos conceptos y pues que a la persona que está viendo el video o el familiar o al amigo pues le pueda decir para que pues no se incurra en estos errores. Entonces, habiéndote dicho esto, recuerda que mi nombre es Jason Nestroza Rojas, abogado de libertyufer.com, y pues cualquier cosa me pueden encontrar en los datos que queda en la cajita de descripciones, donde van a estar mis diferentes redes sociales, y también te puedes suscribir a mi blog. Te solicito o te pido que si estás interesado te suscribas al blog. Allí estaremos entregando información valiosa que puede serte de utilidad penal, laboral, información valiosa que te puede ser de utilidad. Entonces ve a libertyufer.com, busca en blog y suscríbete. También me gustaría si comentara, dale like y pues comparte con tus amigos. Sin más, recuerda, estamos para servirte. Espero que este video te sea de bastante utilidad. Cualquier cosa, si quieres pedir el subrogado, si ves que un familiar o un amigo cabe o puede tener estos requisitos y necesitas ayuda profesional, no dudes en comunicarte con nosotros. Para cualquier asunto penal, estamos aquí para ayudarte, para garantizarte un buen ejercicio de defensa y poder pues satisfacer las necesidades de quien nos requiera en aras de la libertad. ¿Listo? Entonces, un abrazo y espero que nos veamos en una próxima. No olvides suscribirte y darnos like.